Carnaval, se me han olvidado ciertas cosas, se me había olvidado grabar, empiezo a grabar. Por ahí está ingresando alguien más. Y voy nombrando a los que están haciendo, los que están con falta. Wilmer Chávez no está presente. Aquí se me fue alguien. Dávila, Dávila está. Sí, disculpe, es que a lo que encendí la cámara se me trancó la computadora y tuve que volver a entrar. Ya listo. Entonces, mejor que vuelva a nombrarnos. Lema no está presente. Lucio no está presente. Mina no está presente. Ramírez. Aquí estoy presente, buenas tardes. Ya listo. Tapia no está presente. Y Tenemea no está presente. Ya estamos. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con la clase, chicos. Entonces, primero recordemos ciertas cosas que se vieron en la clase anterior. Y antes de que se me olvide, también quisiera recordarles que en la próxima clase tenemos evaluación, ¿no? Entonces no se vaya a olvidar, por favor, para el día lunes, que es nuestra próxima clase, usted tiene evaluación, está colocado el aviso, también ya les había indicado, está en el aula virtual, los temas que se van a tratar, ¿verdad? Métodos de envío de datos, cookies, sesiones y la parte de interacción a base de datos, es decir, lo que se ha visto hasta ahora del segundo parcial, ¿sí? Entonces, en este momento ya estamos viendo otro tema, estamos viendo el tema de MVC, pero esto no entra a su lección del parcial, ¿no? Sí entra a la evaluación final, al examen, pero no a la lección del día lunes, ¿ya? Entonces, ojo con eso, no se vaya a olvidar que tenemos una lección para el día lunes, ¿no? Entonces practique, repase, se supone que hicieron una tarea, ¿verdad? Creo que hasta ayer me tenían que entregar. Entonces, espero que hayan practicado para que puedan hacer su evaluación correctamente. No olvide también estudiar un poquito la teoría, también la parte de cookies de sesiones, ¿verdad? Para que esté listo. Ahora vamos recordando lo que se trabajó con MVC. Entonces estamos armando una arquitectura dentro de nuestros proyectos utilizando este patrón, ¿no? Un patrón que usted ya un poco conoce porque lo ha visto en otras asignaturas. La diferencia es que aquí lo vemos en el entorno web, ¿no? Que sí, pues cambia varias cosas, cambia finalmente cómo se implementa, pero la teoría es igual, o sea, son 3 capas, de alguna manera hace que estas capas se comuniquen, cada capa tiene su función muy bien marcada, y eso es lo que hay que saber, y también para aplicarlo correctamente siempre tenerlo presente, ¿no? Porque si no tenemos presente esta parte teórica, y eso es en todo, ¿no? Si no tenemos presente esa teoría que se supone debemos aprender bien, ¿no? Correctamente, pues no vamos a poder aplicarlo, ¿no? Ya en nuestras aplicaciones. Entonces, lo que habíamos hecho aquí para aplicar el patrón de arquitectura es crear varias carpetas donde se aloje lo que corresponde a cada capa, ¿no? Entonces yo tengo la capa de controlador, de modelo y de vista. Y adicionalmente hay muchas cosas más que podrían estar presentes, que podrían utilizarse para también un poco ayudar, colaborar a la creación de la aplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro del modelo yo estoy utilizando 2 patrones de diseño, en este caso el patrón de diseño DAO, el patrón de diseño de TO, que algo por ahí también, por ahí me comentaban que algo similar usaban. Deme un momentito, por favor. Listo, chicos, gracias.
A ver, entonces, estamos hablando de la arquitectura, ¿verdad? De que debemos ver la manera de crear nuestras capas, ¿sí? Esto va a variar dependiendo de la plataforma que utilicemos, va a variar dependiendo del entorno también, ¿verdad? Si estamos usándolo en aplicaciones de escritorio, web o móvil. Va a variar si estamos usando un framework o no, ¿no? Por ejemplo, normalmente los frameworks ya nos crean las estructuras de proyectos, ¿no? Y nosotros debemos un poco atenernos a ella, aprender a usarla, no podemos mover mucho, incluso con respecto a la cuestión de las carpetas, de las estructuras que ya nos crean, ¿no? Cuando usamos un framework. ¿Listo? Y acá lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Porque eso incluso es parte de esta materia. Ya se supone que en la siguiente, pues probablemente estarán usando ustedes alguna cuestión adicional. ¿Listo? Bueno, entonces eso como para ir recordando un poco lo que trabajamos en la clase anterior con respecto al patrón de arquitectura MVC. Entonces vamos a continuar. Sí, el objetivo mío por lo menos es que terminemos un CRUD con MVC para que usted tenga sus herramientas para poder trabajar en sus proyectos, en sus actividades, ¿verdad? Y también pues estudiar hacia el examen final. ¿Listo? ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, en realidad con lo que hicimos en la clase anterior, ya se ve cómo trabaja el MVC, ¿no? Ya hicimos un modelo vista controlador, hicimos que se comuniquen, que el controlador llame al modelo a la vista, etc. ¿no? En realidad ya ahí está la ejemplificación de cómo se usa el patrón, pero vamos a ver un poco más, ¿no? Entonces, una de las cosas con las que vamos a trabajar hoy y que es muy importante es terminar un poco esta arquitectura, ¿no? ¿A qué me refiero? A que, bueno, cómo se comunican mis archivos dentro de mi proyecto, ¿no? Dentro de la parte de código. Recordemos que estamos hablando aquí de una arquitectura de software, ¿no? Una arquitectura netamente de software, o sea que solamente está involucrada dentro de mi código, está ahí dentro de mi código, no es una arquitectura de sistema, de completo, ¿no? Por ende, pues aquí no se nombra cuestiones como el servidor de base de datos o el servidor web, ¿no? Porque ahí ya estaríamos hablando de una arquitectura de sistemas, acá estamos solo con una arquitectura de software, ¿no? Y no solo por que no se entienda tal vez como que la estoy disminuyendo, sino que es de una parte de todo mi sistema, ¿no? De una partecita de todo lo que conllevaría mi sistema completo, es decir, con respecto al código, al software, ¿verdad? Allí está presente mi arquitectura MVC. No es el único patrón de arquitectura, hay otros más, ¿verdad? Pero este es el más utilizado, por eso es el que más se enseña también. ¿Listo? A ver, entonces, vamos, como les decía, a seguir trabajando en cuestiones arquitecturales, ¿no? Y para ello voy a trabajar en este archivito que está aquí, que estoy mostrando, que es el index.php. Entonces, en la clase anterior yo llegué a crear un controlador, el controlador llamaba modelo a vista, ¿verdad? Y cómo hacía para que sea invocado. Entonces, en el index.php hicimos un require del controlador, creamos un objeto, porque estoy usando orientación a objetos para la capa de modelo y la capa de controlador, es decir, estoy creando clases en esas capas. Creamos un objeto y luego llamamos al método que yo quiero que se ejecute, a la función que yo quiero que se ejecute, ¿no? Que es la función index, que es la que me iba a mostrar la tabla de los productos que tengo finalmente en mi base de datos, ¿no? Entonces, si yo ejecuto el index, ¿sí? Automáticamente este controlador es llamado, ¿no? ¿Listo? Entonces, hasta allí hicimos en la clase anterior, ya con esto está el MVC, sin embargo, hay algunas cuestiones adicionales. ¿Qué pasa si yo ya necesito llamar a otro controlador? ¿Sí? O por ejemplo, quiero trabajar con el mismo controlador de productos, pero no con la misma acción, es decir, no quiero hacer que se muestren los datos, ya quiero hacer que se cree uno nuevo, ¿verdad? Quiero que se editen, quiero que se eliminen, que son las otras acciones, quiero que se busque, ¿verdad? Que la tengo por acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago? Porque aquí lo que estamos haciendo es llamar a una función ya predefinida, ¿no? A un controlador predefinido quemado, se podría decir, y a una función de ese controlador también allí quemada. Y eso no puede ser, sino que de alguna manera nosotros tenemos que parametrizar y llegar a indicar a través de parámetros, ¿sí? ¿Qué controlador es el que se debe crear y qué función del controlador es la que debe ser llamada? ¿Listo? Entonces, entiéndase por favor que a medida que crece nuestra aplicación,
usted va a tener muchos controladores, muchos modelos, muchísimas vistas, ¿sí? Pues a medida de que crece todo nuestro proyecto, usted va a hacer varios módulos dentro de su aplicación, ¿no? Por ejemplo, vamos a trabajar con el módulo de productos, ¿no? Y hablemos de módulos como para ser un poco prácticos, ¿no? Como para que quede un poco más claro. Hablemos de módulos como analogía de un CRUD, ¿no? Entonces digamos por ahora que un módulo es un CRUD. Es decir, esto, ¿no? El conjunto de las operaciones que voy a hacer sobre cierta parte de mi modelo de negocio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy trabajando con productos, que es parte de mi modelo de negocio, ¿verdad? A lo mejor dentro de mi modelo de negocio tengo también otras partes, ¿verdad? Como por ejemplo las ventas, la parte de las personas, los empleados, los usuarios. Puedo tener muchas por clientes, ¿no? Etcétera. Hay diferentes partes de mi modelo de negocio. ¿Listo? Y yo elegí uno, ¿no? Para poder ejemplificar, para poder mostrar con lo que respecta a la materia, que es productos. Voy a aplicarlo, voy a hacer mi CRUD, ¿no? Voy a hacer este módulo, se podría decir, de productos para manejar esos datos. ¿Listo? Pero yo podría tener más, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues el día de mañana nosotros vamos a tener aquí en controladores, voy a tener otro controlador tal vez para las categorías de productos, ¿no? Porque es otra parte dentro de mi aplicación. Tal vez yo tenga, como les decía, voy a tener que crear otra parte, otros controladores, modelos, vistas, a lo mejor para las ventas. Y yo tendré por aquí ventas, control. Controller. A ver si no me decido si poner en inglés o en español. ¿Listo? Y así mismo habrán los modelos, las vistas, ¿no? Y de ley hay que manejar usuarios, ¿verdad? Probablemente haya que manejar diferentes roles, usuarios, etcétera. Entonces también tendríamos que tener controladores para eso. Entonces, usuarios, control. Y así, entonces para cada parte de mi modelo de negocio va a haber un MVC, o sea, va a haber parte de controladores, modelos, vistas que corresponden, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener muchos controladores, muchos modelos, muchas vistas y en un proyecto completo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se sabe o cómo podemos indicar a lo largo de la aplicación, ¿no? A lo largo de mis diferentes páginas finalmente, ¿no? ¿Cómo se puede indicar qué controlador es el que debe ser llamado? ¿Sí? ¿Qué controlador debe ser solicitado? Porque recordemos que, según la teoría del patrón de arquitectura MVC, las solicitudes llegan a los controladores, ¿sí? Las solicitudes llegan a los controladores, no pueden llegar al modelo, no pueden llegar a la vista, solamente pueden llegar a los controladores. Entonces, de alguna manera, a lo largo de todo mi código, yo debo poder llamar a los controladores, ¿sí? Y debo poder indicar cuál quiero, a qué controlador quiero solicitar y qué función de ese controlador quiero que se ejecute. ¿Listo? Entonces, vuelvo a repetir, yo aquí lo tengo quemado prácticamente, he puesto producto controller, pero no es así, ¿sí? Yo tengo que hacer algo que me permita que en lugar de estar aquí un dato fijo, hay aquí una variable, ¿sí? Una variable que represente al controlador. ¿Listo? Tienen que representar al controlador. Lo mismo aquí, estoy creando un producto controller, pero no puede estar fijo. Debo mandar aquí una variable que tenga el nombre del controlador. Acá estoy llamando a la función index, pero en realidad no sé qué función debo llamar. Sí, debo pasarlo a través de una variable, porque a lo mejor lo que quiero es crear un nuevo producto, o quiero editar, quiero eliminar, quiero buscar, ¿no? Que son las diferentes operaciones que comúnmente se hacen sobre los datos. Y no puedo decir index. Aquí también tengo que enviar una variable. ¿Sí? Así que de alguna manera yo tengo que lograr que en lugar de tener esto, ¿sí? Que en lugar de tener esto, podamos colocarlo a través de variables. ¿Listo? Se puede hacer esto, que yo en lugar de poner el nombre de la clase, ponga una variable que tenga el nombre de la clase, pues sí, en PHP usted lo puede hacer. Se puede hacer esto, que en lugar de poner el nombre del método, no, el nombre del método o función, yo ponga una variable que tenga el nombre del método, que contenga, ¿no? El nombre del método, sí, en PHP usted lo puede hacer. ¿Ya? Entonces, debemos llegar a conseguir esto. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar esos datos? ¿De dónde sacamos el dato de qué
de cuál es el nombre del controlador que se quiere solicitar, cuál es el nombre de la función que se quiere ejecutar del controlador. Bueno, eso depende un poco del entorno en el que estemos, ¿no? Y si estuviéramos hablando de aplicaciones de escritorio, ¿no? Que maneja ventanas, probablemente se haría, no sé, pasando datos de una ventana a otra, o tal vez cuando se ejecuta algún evento, se le pasa los datos de cuál es el controlador, ¿verdad? Que se quiere ejecutar, cuál es la función, etc. ¿Ya? Pero acá no estamos trabajando en ese tipo de ambientes, ¿verdad? Estamos trabajando en un ambiente web. Y los datos se pasan a través de parámetros, a través de cookies o a través de sesiones. ¿Sí? Esas son las maneras, finalmente, en las que nosotros podemos hacer paso de datos, ¿no? Paso de datos. O ya sea están guardadas como cookies, o ya sea están guardadas como variables de sesión, o ya sea son enviadas a través de los métodos de envío de datos, de get o post. ¿Sí? Entonces debemos usar alguna de esas estrategias para poder obtener cuál es el controlador y la función del controlador a ser ejecutada. ¿Listo? Lo más usual es usar los métodos de envío de datos, ¿sí? Es decir, usar el get o el post. ¿Ya? Entonces, eso significa que esto que he puesto aquí, que se llama variable 1, variable 2, ya lo voy a ir cambiando, lo voy a ir construyendo mejor. Solamente quería dar un poco el ejemplo de que no puede estar fijo, sino que necesito variables. ¿Sí? Esos datos yo tengo que obtenerlos de alguna manera a través de los métodos de envío de datos, ¿no? A través del get o del post. ¿Listo? Entonces, vamos a ponerle así, ¿no? Para ponerle un nombre más bonito, vamos a ponerle controlador. Ahora, y a este le voy a poner función, ¿ya? Que es el nombre de la función. ¿Cómo yo tengo mi variable controlador? Pues yo tendría, como les digo, leer de los métodos de envío de datos. Get, post, o si no sé bien, ¿verdad? Si me viene por get o por post, request, ¿ya? Que me permite leer por ambos. Entonces, debo leer el parámetro. ¿Cómo se llama el parámetro? Pues bueno, eso ya lo definimos nosotros, lo define el programador, ¿ya? Entonces el programador define, bueno, cómo a lo largo de toda la aplicación va a ser reconocido el parámetro que representa el controlador. Yo le voy a llamar C, ¿verdad? Por simplicidad y porque, bueno, el controlador empieza con C. ¿Listo? Entonces, así yo leería el controlador. Y la función la leería de una manera bastante similar. Pero asimismo, no debe ser otro nombre de parámetro. Le voy a llamar f de función. ¿Listo? Entonces, a lo largo de toda mi aplicación, siempre que yo quiera llamar a un controlador, voy a tener que enviar un parámetro llamado C con el valor del nombre del controlador. Y voy a tener que enviar un parámetro f cuyo valor va a ser el nombre de la función del controlador. ¿Listo? Bueno, entonces, ya con esto, digamos que está, pero hay algunas cosas que pueden ser mejoradas aquí, ¿no? Entonces vamos a irlo haciendo. Por ejemplo, si por algún motivo estos parámetros no existieran, ¿sí? Si no existe el parámetro C o no existe el parámetro F, yo tengo que salvaguardar un poco a mi aplicación de eso. Así que yo voy a definir un controlador y una función por defecto. Es decir, sí, no me envían esos parámetros porque a lo mejor el usuario cambia la URL o por ahí hay algún malintencionado queriendo hacer algo, ¿sí? O a lo mejor me envían el parámetro pero con un nombre de controlador que tal vez no existe. Entonces, yo voy a tener un controlador y una función por defecto, ¿ya? Para salvaguardar posibles situaciones. Entonces, me voy a ayudar por acá de un archivito, que lo tengo en mi carpeta de configuración. Y dentro del archivo de config, he definido un par de constantes. Para definir constantes en PHP usamos, bueno, hay dos maneras de crear constantes en PHP. La una es la procedimental y la otra ya es, digamos que orientada a objetos. ¿Listo? Esta es la procedimental, es decir, no estoy dentro de una clase, ¿verdad?
no hay aquí ninguna clase, simplemente esta es una constante, una variable global que existe a lo largo de toda mi aplicación y que voy a poder usar siempre y cuando incluya el archivo config.php. ¿Listo? Entonces se definen con, perdón, la redundancia, con define, nombre de la constante, valor de la constante. ¿Listo? Entonces yo estoy diciendo que mi controlador principal, o también le podemos llamar controlador por defecto, es productos, controle, y mi función principal va a ser index. ¿Sí? Entonces eso van a ser mi controlador principal y mi función principal. Tal vez alguien tenga la duda en este momento de que, bueno, ¿y por qué no le puso el nombre que tiene el controlador, que se llama producto control, ¿no? Se llama aquí producto control. Y voy a cambiarle el nombre porque veo que los demás están en plural. Así que voy a tratar de mantener todo en plural, ¿no? Lo mismo, están con la palabra controller en inglés, entonces también. Entonces hay ciertas cuestiones que se van armando, ¿sí? Cuando tenemos, ¿verdad? Ya nuestras estructuras basadas en patrones, que debemos de alguna manera ir respetando, ¿no? Porque si no, pues nuestro código no funcionaría. Entonces, por ejemplo, ¿listo? Si ustedes se fijan, todos los controladores que he ido colocando aquí, aunque algunos pues no tienen nada, ¿verdad? Se llaman algo controle, ¿sí? Todos terminan con la palabra controle, 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 ¿ya? Entonces, esa es parte del estándar que yo estoy definiendo, que al crear yo mi estructura, estoy definiendo, ¿listo? Igual por acá en los DAOs, a todos los llamo DAO, también iré creando ciertas estructuras con respecto a las vistas, ¿no? Me refiero a los nombres. Entonces, son cosas que ya se van estandarizando. ¿Listo? Entonces, todos mis controladores empiezan con una parte del nombre que de alguna manera definen de qué van, ¿verdad? Controlador de qué es. Por ejemplo, productos controller. Entonces controla la parte de productos. Usuarios controller controla la parte de usuarios. Ventas controller controla la parte de ventas, ¿no? Entonces, esa parte define de qué va. Y controller pues indica que es un controlador. Entonces, cuando yo voy a nombrarlos, cuando incluso voy a enviar los nombres de los controladores, voy a omitir, ¿sí? Voy a omitir la parte o esta parte del nombre que se llama control. Porque sería un poco repetitivo, porque siempre es algo control, tal cosa control, ¿no? Entonces, vamos a omitirla. Además, si vamos a enviarlo como parámetro, puede ser un poquito más peligroso estar dando esa indicación, ¿no? De que es un controlador, entonces, sí es un controlador que están usando MVC. Entonces empieza a averiguar información con respecto a nuestra aplicación, incluso a cómo está orquestada. Entonces tampoco no es muy prudente, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, cada vez que yo nombre un controlador, es solamente nombrar su primera parte del nombre, ¿no? Por ejemplo, productos, control, entonces, productos. ¿Listo? Y el nombre de la función. Bueno, entonces aquí tengo mis constantes que definen cuál es el controlador principal y cuál es la función principal. ¿Cuál es el objetivo de esto? De que salvaguardar a mi proyecto de que si algo pasa, ¿verdad? De si, por ejemplo, esto no está establecido, vamos a hacerle aquí un ISET, ¿no? Vamos a hacerle un ISET o un empty puede ser. Voy a preguntar si no está vacía. ¿Está? ¿Listo? Y si no está vacía, chévere, ¿verdad? Eso significa que existe y aparte tiene un valor diferente de null. Así que vamos a decirle que mi variable controlador va a tener eso. Pero caso contrario, mi variable controlador va a tener la constante controlador principal, ¿no? Como estoy usando esta constante y esta constante está en mi archivito de configuración, no olvidemos que siempre que yo voy a usar algo que no está aquí, yo necesito traerlo, ¿no? A través de los require o de los include. Ya expliqué también la diferencia entre las dos, ¿no? Entonces accedo a config, mi carpeta de configuración, config.php, para poder acceder a esta constante. ¿Listo? Y voy a hacer lo mismo con mi función, ¿no? Obviamente voy a tener que hacer por aquí unos cambios. Y incluso
a curar aquí también esto, ¿no? No olvidemos las buenas costumbres. Incluso puedo llegar a sanitizar más, ¿no? En algún momento les mostraba yo un ejemplo de una función que aplicaba diferentes estrategias de sanitización. Y aquí voy a recoger ya no el parámetro C, sino el parámetro F, y voy a llamar a la otra constante que tenemos, que se llama función principal, ¿no? Que vamos a estar llamando a función principal. ¿Listo? Entonces, lo que estoy haciendo en este momento es como mejorar esta parte, ¿no? Porque ya estaba, o sea, yo leo el parámetro C, el parámetro F, y con eso obtengo un controlador y una función. Y a lo largo de todo mi proyecto voy a tener que estar enviando esos parámetros por el request, ¿no? Porque lo estoy leyendo del request, es decir, por get, por post o como cookie. ¿Listo? ¿Alguna cosita? Por favor, si hay alguna cosita que no vaya quedando clara, me avisa. Ahora, como yo les decía adicionalmente, hace un momento, cuando yo voy a enviar el nombre del controlador, para tener un poco de cuidado, ¿sí? Ese parámetro C, cuando sea enviado, vamos a dar aquí un ejemplito, va a tener solo una parte del nombre del controlador, porque mis controladores se llaman tal cosa controles, ¿verdad? Este es el nombre completo, se puede decir, de mis controladores. No del archivo, sino de la clase, ¿no? Productos controles. Si hablo del archivo, pues .php. Pero el nombre de mis controladores son así. Productos controller, usuarios controller, ventas controller, etc. Entonces yo lo que les estaba diciendo es que cuando envíe los parámetros voy a omitir esa última parte que incluso es repetitiva. Y solamente voy a enviar la primera, ¿no? Entonces C igual usuario y por ejemplo F igual, no sé, editar. ¿Ya? Entonces, ¿qué me van a definir estos parámetros? Que yo lo que quiero es llamar al controlador de usuarios y a la función que permite editar los usuarios, ¿no? Entonces, como solamente voy a enviar la primera parte, ¿sí? Solamente voy a enviar la primera parte, por ejemplo, productos, no productos controller. Entonces, para completar el nombre del controlador, ¿sí? Vamos a tener lo que pues, ya tenemos acá, más control. ¿Listo? Entonces aquí ya lo estoy completando, ¿no? Así no tengo que enviar todo, que como les decía es un poco hasta peligroso porque están viendo que estoy usando controladores, entonces ya empiezan a darse cuenta de qué arquitectura usamos, etc. ¿Listo? Y tal vez algo más que podemos hacer para no estar muy pendientes de si tenemos que escribir con mayúscula o con minúscula, cómo crear la clase, si le puse con mayúscula o no, etcétera. Entonces podríamos hacer algunas cositas de manejo de cadenas, ¿no? Como por ejemplo yo aquí voy a hacer un str lower para transformar todo a minúscula. Ahí está, str to lower. Y al menos como yo trabajo, de la manera en que yo escribo las clases, yo siempre hago que mis clases inicien con mayúsculas, así que voy a usar el ACWords para hacer que la primera letra se convierta en mayúscula, ¿no? Para hacer una letra capital. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque al menos yo, no sé ustedes, pero tengo la costumbre de que mis clases empiezan con mayúsculas, ¿sí? Esto de aquí, siempre con mayúsculas. Se supone que así debería ser por cuestiones de buenas prácticas. Estaba viendo que esto no se cambió. Bueno. ¿Listo? Ya, entonces lo que estamos haciendo es manejar un poco nuestro dato, ¿no? Convertirlo en minúsculas, poner la primera letra en mayúscula, al menos yo siempre las pongo así, y luego le agrego la palabrita control. ¿Ya? Ahí está, usuarios controles, productos controles, ventas controles, etc. ¿Listo? Con la función, bueno, ahí no tenemos que hacer mucho. Yo al menos siempre las funciones las pongo con minúscula.
A mí me enseñaron así cuando era chiquita, que los nombres de los métodos de las variables van con minúsculas, las constantes todo con mayúsculas, las clases con camel case, ¿no? Con, entre mayúsculas y minúsculas. ¿Listo? Entonces esto es todo. ¿Ya? Ahora, ya hemos parametrizado para que de esta manera, cuando sean llamados, podamos determinar exactamente el controlador y la función. Ustedes ven, yo acabo de ejecutar nuevamente mi aplicación, mi index, ¿verdad? Y sigue funcionando igual. ¿Por qué? Porque aunque yo no he definido, yo no he enviado ningún parámetro, solamente llamé al index, y si usted se fija aquí en la URL no hay ningún parámetro, por post pues menos, ¿verdad? Igual se está presentando. ¿Por qué? Porque he definido un controlador y una función por defecto. ¿Listo? Para hacer esto un poquito más bonito, más sofisticado, yo voy a quitar este código de aquí y lo voy a enviar a otro lado, ¿sí? Para que no esté en mi index.php. Vamos a usar otro patrón de diseño. ¿Listo? Entonces, ese patrón de diseño que voy a poner aquí se utiliza en la capa de control, ¿sí? Se utiliza en la capa de controladores. El patrón de diseño se llama Front Controller o controlador frontal en español. ¿Sí? No es más que esto que voy a mostrar aquí a continuación. Es una clase encargada de recibir las peticiones que llegan a mi aplicación y determinar cuál va a ser el controlador que debe atender esa petición. Entonces, lo único que necesitamos en nuestro front controller, que es una clase, puede tener constructores, etcétera, si es que se necesitara, pero lo principal es que debe tener un método que rutee. Ahí está. ¿Listo? Pues vamos a agregar aquí el método de ruteo. A ver, me estoy confundiendo de lenguaje. Recién estaba trabajando con Android. Me mandaron a dar clases de eso. Por eso todavía estoy con el otro cassette. Listo. Entonces, vamos a cambiar nuestro index para que llame al controlador frontal, ¿no? Entonces, ustedes vieron que este mismo código acabo de copiarlo y pegarlo de lo que puse en el index. También ya probé que funciona, al menos, bueno, ya está cogiendo el controlador y la función principal, ¿verdad? Entonces está funcionando. Pero, como les digo, para hacer esto un poquito más sofisticado, yo no voy a usarlo, no voy a ponerlo directamente en el index, sino que voy a crear un front control, un controlador frontal. Entonces, ¿qué hace el controlador frontal? Entonces, voy a hacer una analogía con la parte de redes, ¿no? En la parte de redes existen los ruteadores, ¿no? Que son equipos que reciben las peticiones y ven hacia dónde deben ir, dónde deben redirigir esas peticiones. Pues prácticamente el front controller hace el mismo papel dentro de nuestra aplicación, ¿no? El front controller va a recibir las peticiones, ¿no? Y él es, como lo dice su nombre, es un controlador frontal, está como al frente de todos los controladores, ¿sí? Él recibe, ¿no? Y ve, en base a los parámetros, del parámetro C al parámetro F, ve qué controlador debe ser llamado, ¿no? ¿A qué me refiero con llamado? Pues nada, que creamos el objeto controlador y llamamos a la función del controlador, ¿no? Que es el código que estamos poniendo. Entonces el front controller está así como enfrente de todos los controladores, recibiendo las peticiones y redirigiendo, viendo a quién debe darse esa petición. Y es un patrón de diseño que se suele utilizar dentro del patrón de arquitectura MVC. ¿Listo? Bueno, entonces en el index.php lo que vamos a hacer es llamar a nuestro front controller y decirle que trabaje, que rutee, ¿no? Entonces yo voy a crear un front controller. No es necesario, ¿sí? Les digo que vengo con el chip cambiado.
No sean malitos, cualquier cosa que vean que me equivoquen, me avisen. ¿Listo? Entonces lo único que vamos a tener en nuestro index es la llamada al front controller, ¿ya? Al controlador frontal, que para poder usarlo pues lo mismo, ¿no? Yo tengo que poner el require. Ahí mi teclado. Ya está. ¿Listo? Entonces así queda nuestro index. Así sin nada, ¿no? Entonces voy a ejecutar de nuevo. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ha pasado mi aplicación? ¿Hacia dónde ha ido? Bueno, el index crea un front controller y llama al método de ruteo. El método de ruteo lee el parámetro C y el parámetro F, ¿verdad? Para ver el controlador y la función. Si no existen, como este caso, ¿verdad? Porque no hay, entonces crea el controlador principal y a la función principal, ¿no? Que en este caso es el controlador de productos, acción index, que es la que hace que se muestre esta vista, ¿no? La vista de la tablita. Obviamente también hay una comunicación con el modelo para hacer el select de mis productos y ya. ¿Listo? Entonces, chicos, con eso ya la arquitectura está terminada. Sí, entonces ya ahorita con el control, con esta parametrización que se ha hecho, ya nuestra arquitectura está completa. Lo que hay que hacer es empezar a usarla, empezar a trabajarla. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Como yo les decía, voy a tratar de terminar todo el CRUD para que lo tengamos como ejemplo. ¿Listo? Entonces tal vez, bueno, ya veré un poco con respecto al tiempo de clase, si tal vez en algún momento me toque traer algo de código elaborado para poder terminar a tiempo. Y vamos a empezar con esto que está acá, que es mi búsqueda, ¿verdad? Vamos a hacer esto rapidito, así recordamos un poco lo que hicimos. Hicimos un select sencillo, ¿verdad? Un select de todo, un select sin where prácticamente, traje todo. Bueno, sí puse un where donde el estado sea igual a 1. Pero vamos a hacer aquí el filtrado, ¿no? Se supone que si, por ejemplo, el usuario aquí escribe azúcar, qué sé yo, y al dar clic en buscar, pues se debe filtrar la información, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esto. Entonces, ¿dónde empiezo? O sea, si yo trabajo con MVC, de ley, o sea, bueno, no de ley, pero casi el 100% de las veces, yo voy a tener que trabajar en el modelo, en la vista y en los controladores. ¿Sí? Yo voy a tener que trabajar en los 3 lugares. En este caso, en la vista, no creo que tenga que hacer mucho, ¿sí? Porque la tabla ya estaba trabajada, ya estaba leyendo datos. Ya está elaborada la vista en el aspecto visual, ¿verdad? Aquí está la caja de texto, aquí está el botón de búsqueda, ¿sí? Pero probablemente tenga que trabajar en cuestión de decirle, bueno, cuando dé clic en este botoncito, cuando yo dé clic en este botón, ¿qué debo llamar? ¿Cuál va a ser el controlador y la función que debo llamar? Y así vamos a tener que empezar a pensar desde ahora siempre, ¿sí? ¿Listo? Porque estamos aplicando ahora el patrón de arquitectura. Entonces, cuando trabajamos en MVC, esto es un formulario, ¿verdad? Hay una caja de texto y hay un botón. Podrían haber muchas cajas de texto, podrían haber selects, radios, checkbox, etcétera, ¿verdad? Pero solamente hay una caja de texto y un botón. Sigue siendo un formulario. Sí, un formulario pequeñito. Sigue siendo un formulario. Eso quiere decir que cuando yo dé clic en este botón, se va a hacer una solicitud. Se va a hacer una petición y que en esa petición van a viajar los datos del formulario. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde se hace la petición? Recordemos que eso se define en el action del formulario y que en cambio el método de envío de datos se define a través del atributo methods, ¿no? Entonces, recordemos, a través de los formularios, finalmente lo que estamos haciendo son peticiones, ¿listo? Peticiones a recursos y a ese recurso le llegan los datos del formulario. Entonces, yo doy clic aquí y si usted se fija hay un refrescamiento porque se está haciendo una solicitud. ¿A qué página? En este momento a la misma, ¿verdad? ¿Listo? Estamos haciendo la solicitud a la misma página, por eso yo veo que aunque se refresca, pues sigo allí, ¿verdad? Apenas llegamos a notar el símbolo del circulito de refrescamiento que está trabajando. Listo.
Ahora, vamos a ver el código, ¿no? Aquí está mi vista, yo tengo este formulario, la vista es pues la que estábamos trabajando, que se llama, le llamé ahorita productos list.php para mantener un estándar. Listo, tiene la tabla, esto lo estuvimos viendo en la clase pasada, ¿verdad? Se hace el for each, se muestra la tabla y esto es prácticamente muy parecido a cuando trabajamos con PDO, ¿sí? O sea, sin MVC, con PDO, esta vista prácticamente es igualita a lo que se hizo en esa ocasión. ¿Listo? Bueno, adicionalmente esta ventanita, perdón, esta página tiene un formulario para búsqueda, ¿sí? Un formulario pequeño que tiene una caja de texto y un botón de tipo Submit para hacer el envío de datos. Cuestiones adicionales, uso de iconos, de clases para estilizar, etcétera, ¿no? Uso de librerías para estilizar. Vemos que el método de envío de datos es POST. Ahí está definido el método de envío de datos. Y el action no está definido, ¿no? Ah, por eso es que va a la misma página, porque no hay action, así que la acción por el recurso solicitado por defecto es la misma página. Muy bien, listo. Entonces, si nosotros estuviéramos trabajando sin MVC, en este action lo que normalmente ponemos es el nombre de la página a la cual quiero que llegue mi solicitud, ¿no? Por ejemplo, quiero que llegue a esta misma página, no pongo nada. Quiero que lleguen los datos de mi formulario a procesar.php, pongo procesar.php. No, que procesar.php está dentro de una carpeta, qué sé yo, que se llama datos, entonces pongo nombre de carpeta, procesar.php. Entonces lo que nosotros solíamos hacer, y lo digo porque ya no lo podemos hacer, ¿sí? Es indicar cuál es el archivo al cual quiero que se envíen los datos, ¿sí? ¿Cuál es el archivo al cual se envíen los datos? Ahora, recordando la parte teórica de MVC, se dice que todas las peticiones deben llegar a los controladores. Eso quiere decir que de alguna manera lo que debe estar definido en este action debe llevar a un controlador. Eso quiere decir entonces que aquí lo que se pone es productos controller.php. Podría ser así. Pues está mal escrito. ¿Ya? ¿Listo? Porque como les decía hace un momento, vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo eso? Como les decía hace un momento, las solicitudes deben llegar a los controladores. Y también les dije que a través de los formularios finalmente lo que hacemos son solicitudes. ¿Por qué? Yo solicito un recurso que está definido en el atributo action y a ese recurso le llegan los datos de mi formulario, ¿no? Le llegan a través de un método de envío de datos que puede ser GET o POST y usted ya sabe cómo leerlos, ¿verdad? Cómo revisarlos y todo eso, ¿no? No olvide estudiar para su lección. Entonces, pues tal vez sería correcto, ¿no? Que yo llamo a ese recurso va a ser el que recibe la solicitud. Sí, pero pasa y resulta que de la manera en que yo estoy arquitecturando este proyecto, productoscontroller.php no va a saber o no va a poder así nada más recibir la petición y trabajar. ¿Por qué? Bueno, primera cuestión, porque está hecho orientado a objetos. Es una clase. Entonces, yo llamo a productoscontroller.php y eso es una clase, así que finalmente, ¿qué se puede hacer? Recordemos que si yo tengo una clase, la única manera de que se ejecute lo que esté ahí adentro es creando objetos de esa clase, salvo que todo sea estático, no sé. Pero si no lo es, la única manera es que se creen objetos. Así que no es cuestión de que yo llamo al controlador y punto. Al menos no en esta situación. ¿Sí? Pero podría darse en alguna situación, sí, porque depende de cómo se haya arquitecturado. ¿Sí? Puede haber un tipo de arquitectura, también MVC, donde yo directamente le haga las solicitudes a cada archivo controlador. Sí, claro que es posible. Probablemente sin orientación a objetos. ¿Sí? Es decir, solo procedimental. Es decir, donde el archivo productoscontroller.php no va a tener en sí una clase de funciones, sino que probablemente lo que tenga son solamente funciones, ¿no? Entonces sí se puede. Si lo hago orientado a objetos, no se puede entonces llamar directamente al controlador. Sería complejo.
¿no? ¿Por qué? Porque como les digo, lo que está ahí adentro es una clase. Entonces tendríamos que después de la clase ver si se crea el objeto, ver qué función se llama. ¿No? Se podría hacer, ¿sí? No es que no sea posible. Sin embargo, yo estoy creando una arquitectura usando algunos patrones de diseño donde voy a estandarizar un poco más las llamadas, ¿no? Que se van a realizar y a parametrizarlas, ¿no? A que pueda yo enviar parámetros para que según eso se vayan creando los controles y ejecutando las funciones, ¿ya? En otras palabras, lo que yo necesito en mi action prácticamente son solo los parámetros. Yo solamente necesito cuál es el controlador, que en este caso es de productos. Incluso no importa si le pongo todo en minúsculas porque ya por allí trabajé con manejo de cadenas, y también tengo que definirle cuál es la función, ¿no? Tengo que enviarle estos dos parámetros, C y F. ¿Listo? ¿Qué función del controlador quiero que se ejecute? Pues una que me permita buscar, ¿no? Porque eso es lo que quiero hacer. Mi controlador, por acá está. ¿Mi controlador tiene alguna función que busque? No, ¿verdad? No tiene ninguna función que busque, así que tocará en algún momento ponerla. Yo voy a bautizarla simplemente aquí y luego ya en el controlador tocará crearla con ese nombre. ¿Listo? Entonces, así van a estar mis llamadas. Así van a estar mis solicitudes. Pero y allí entonces solamente estoy enviando un argumento, ¿no? Es decir, después del signo de interrogación. ¿Dónde está el nombre del recurso? Si no hay nombre de recurso, el recurso que es llamado es el mismo. Pero si queremos verlo, porque tal vez se nos haga un poquito más fácil ver allí el nombre del archivo que está siendo llamado, pues en este caso es el index. ¿Sí? Porque es en el que estoy. Siempre voy a estar en el index, ¿no? De esta manera en la que se está arquitecturando el MVC, que es una manera que sí suele ser bastante usada, pues todas las solicitudes llegan al index y luego se trasladan a los controladores. Listo, entonces voy haciendo esa indicación. Todas las solicitudes que vayamos a realizar van a tener esta forma, ¿ya? Van al index y se envían el nombre del controlador y la función. Controlador representado con el parámetro C y el parámetro F. Y si no le quiero poner C y le quiero poner aquí controlador, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros a través del controlador frontal, del front controller, anda por acá, ¿listo? Estamos leyendo los parámetros como C y F. Y entonces así va a tener que ser siempre, ¿no? Se crea un estándar de uso dentro de mi proyecto. Así que siempre voy a tener que enviarlo como C y F para que mi front controller los pueda leer y los pueda reconocer. Listo. Entonces este parámetro representa al controlador y este parámetro a la acción del controlador que voy a ejecutar. Vamos a ver, ¿qué pasa si yo ahorita ejecuto? Vamos a ver lo que nos dice nuestro programa, obviamente un error. Y voy a darle clic aquí, ¿no? Se va a hacer un submit. Se va a solicitar lo que está definido en el action, que es el index.php, con parámetros que son enviados, ¿no? El index llama al ruteador, al front controller, ¿verdad? Que es el que rutea, lee esos parámetros y llama al controlador y a la función. Va a llamar a un controlador que sí existe, pero a una función que no existe, porque no tenemos la función de buscar, ¿no? Y eso es lo que nos dice nuestro PHP. Call to undefined method, ¿no? Llamada a un método no definido llamado buscar. Si yo lo creo, verán que no tengo ya este error, solamente con el hecho de crear. Entonces yo me voy a ir a mi controlador. ¿Dónde está? Acá. ¿Listo? Y vamos a crear esa función, ¿no? Public function buscar. Listo. Así. ¿Listo? Pero fíjense que ya aquí no tengo error, ¿verdad? Porque ahora sí pudo llamar a la función. Lo que pasa es que esa función no llama a ninguna vista y por eso pues no vemos nada, no hace nada. ¿Listo? Entonces, de esta manera lo que quiero denotar es que la estructura que hemos creado de la llamada a los controladores está funcionando. ¿Sí? Está funcionando. Lo denoto aquí. Y aquí estoy haciendo una llamada específica a un controlador y a una función en específica a través del action de mi formulario.
y se hace. Se está llamando a este controlador y a esta función. ¿Listo? Incluso vamos a ponerle algo por aquí. Voy a poner un eco. Para que vean que se llama esa función, ¿no? Ahí está. Llamándose esa función. ¿Listo? Entonces ya. De aquí para adelante, señores, espero que hayan comprendido el uso del From Controller, del envío de parámetros, porque bueno, de aquí yo lo que hago es usar, ¿sí? Es decir, cada vez que yo voy a hacer una petición, voy a estar enviando el parámetro C y el parámetro F, y a lo mejor otros más que se necesiten, pero mínimo el C y el F. Entonces, por favor, pilas, ¿sí? Pilas con lo que estamos viendo, recuérdelo porque no quisiera que luego usted vea la C y la F, ¿verdad? Y no lo encuentro en ninguna parte de mi programa, porque ustedes, una vez que está definido el From Controller, esto ya no lo va a abrir, no lo va a usar. Espero que ahorita haya quedado claro. Lo que hacemos a continuación ya es trabajar con cada controlador específico, ¿no? De productos, de usuarios, categorías, etcétera, ¿sí? Así que espero que no se olvide de dónde sale o para qué son ese parámetro C y ese parámetro F. Listo, entonces vamos a trabajar con el método buscar del controlador. Algo que quisiera un poco denotarles es que cuando nosotros hacemos cualquier operación, ¿verdad? Dentro de mis proyectos, y ya estoy usando un patrón de arquitectura, así que me toca trabajar con él, ¿no? Entonces, yo tengo que usar modelo, vista y controladora. Es decir, solamente para hacer esta búsqueda, tengo que trabajar en modelo, en vista y en controlador. Para hacer la operación de editar, tengo que trabajar en modelo, vista, controlador. Para hacer la operación de eliminar, no sé, a lo mejor en vista ya no, porque solamente se elimina, ¿sí? Pero bueno, cada operación que yo tenga que hacer, voy a tener que trabajar con mi patrón. Si no es en las 3 capas, probablemente en 2, al menos en una, pero tengo que trabajar, ¿verdad? ¿Qué se escoge primero? O sea, si yo, por ejemplo, voy a hacer aquí la búsqueda, ¿empiezo por el modelo, empiezo por el controlador o empiezo por la vista? ¿Sí? ¿Cuál es la metodología? ¿Hay que empezar por el modelo o hay que empezar por la vista? Pues no hay algo allí por sentado, no hay algo, una camisa de fuerza que diga que usted tenga que empezar por una u otra parte. Sí hay, ¿qué le diría yo? Sí hay tal vez algunas recomendaciones o algunas sugerencias que se puedan hacer. Yo estaré dentro de lo que voy a ir haciendo, probablemente en varias ocasiones vaya primero desde la vista o en otras pues ya prepararé o dejaré preparado el modelo para luego trabajar con las otras capas, ¿no? Entonces yo estaré bailando, en otras palabras, entre las diferentes capas para poder un poco denotar esto. No es en sí que usted tiene que empezar siempre por una parte del código. Es más, el patrón de arquitectura MVC es uno de los patrones que permite un poco la escalabilidad, que permite también el trabajo en equipo. Y a lo mejor usted no tiene que trabajar en el modelo, porque del modelo se encarga otra persona, ¿sí? A lo mejor usted trabaja en los controladores, o puede que en las vistas, no sé. Entonces, también es un patrón que permite el trabajo entre varias personas. Listo, entonces vamos a crear la función de buscar. Y esta función es una función del controlador, ¿verdad? Es una función del controlador. Entonces el controlador tiene su papel muy bien aprendido. Él tiene que comunicarse con el modelo y comunicarse con la vista, ¿no? Comunicarse con el modelo y comunicarse con la vista. ¿Siempre tiene que hacer las dos cosas? Pues no, ya dependerá de qué es lo que tenemos que hacer en cada función. Pero algo adicional que hace el controlador, ¿sí? Y que aquí sí lo vamos a necesitar, es leer parámetros. ¿Listo? Si usted se fija en la función index, que fue la que hice en la clase anterior, yo solamente tengo la comunicación con el modelo y la comunicación con la vista. No tengo lectura de parámetros. ¿Y por qué no lo tenía? Pues bueno, porque cuando yo cargo por primera vez esto, no hay ningún parámetro que leer, ¿verdad? El usuario no me está diciendo exactamente qué es lo que quiere ver, así que yo le mostré todo, ¿ya? O bueno, por ahí definí algunas cosas, ¿verdad? Pero desde el principio le mostré todo. Entonces, no hay parámetros que leer. Pero en cambio, cuando el usuario haga la petición de buscar, sí tengo un parámetro que leer, que en este caso es lo que el usuario me haya escrito en esta cajita de texto. ¿Sí? Voy a tener que leer
el contenido o el valor de la caja de texto. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la lectura de ese parámetro. ¿Cómo leo ese parámetro? Pues como usted lo ha venido haciendo en todos estos días, ¿verdad? Que ve cuál es el name que tiene este componente y según eso lo lee ya sea por get o por post, dependiendo del método de envío de datos. Entonces, en mi vista, vamos a fijarnos un poquito, me dice que el método de envío de datos es post y que el nombre que recibe ese componente es búsqueda, así que así tengo que leerlo, ¿no? Tengo que leerlo como post y con búsqueda. No, ya, es que entró una estudiante y yo, bueno, como que ya reacciono y pongo admitir, pero luego me fijé en el nombre y no era del curso. Pero ya se retiró. Bueno, entonces, búsqueda se llama, ¿no? Entonces vamos a Productos Controller a leer el parámetro. ¿Y por qué leo el parámetro aquí? Acá llega. Pues sí, porque este es el controlador que va a ser llamada y esta es la función que va a ser ejecutada. Así que aquí es donde yo puedo leer ese parámetro. Vamos a hacerlo. Valentino más. Y lo leemos, ¿no? Como viene por post, yo lo puedo leer por post. Ya sabe usted, le puede hacer, lo puede sanitizar, etcétera. Lo puede validar, ver si existe, si no existe, tomar alguna decisión en caso de que no existiera. Así que por favor voy a omitir todo eso, porque es algo que en clases anteriores ya lo he explicado. Entonces voy a leer el parámetro que se llama búsqueda. ¿Listo? Y es el parámetro que necesito para poder decirle al modelo que me busque los productos, pero ya no todos, sino solamente los que cumplan con ese criterio de búsqueda, ¿no? Entonces me dice que me tengo que comunicar con el modelo. Como es el modelo de productos, ya lo he creado, ¿verdad? Anda por acá, yo ya lo creé. Entonces vamos a llamarlo aquí, this.model, y accedo, ¿no? ¿Listo? Ahí están los métodos que tiene. Me dice que tiene el método actualizar, buscar por categoría, eliminar, insertar, listar. Ninguno me sirve. ¿Listo? Entonces, no hay el método en el modelo que necesito, ¿no? Así que me toca crearlo. Listo. Entonces vamos a poner el nombre que voy a querer darle, ¿no? ¿Listo? Pero ojo, todavía no existe, ¿no? Porque yo todavía no voy por el modelo, estoy pasando de la vista al controlador y luego al modelo. ¿Ya? Como les decía, no es algo por no hay una camisa de fuerza de usted por donde empieza. Ay, pero si no lo tengo, ¿no sería mejor primero crearlo? Puede ser, ¿sí? Entonces ya depende de cómo usted trabaja, ¿no? Entonces, vamos a llamar a un método que se llamará buscar, que recibe el parámetro de búsqueda, ¿no? Me hará un select de mi tabla de productos, me retornará un conjunto de resultados y luego esos resultados se los pasamos a la vista. ¿Listo? Y esto es prácticamente lo mismo que hicimos en el método de index que muestra todos los productos porque lo que hace este require, vuelvo a recordarlos, es copiar prácticamente lo que está en ese archivo y ponerlo aquí. Y de esa manera, esta vista va a poder ver a la variable resultados y utilizarlo, ¿no? Entonces recordemos por acá, productos.list usa la variable resultados para poder mostrar los productos. ¿Listo? Bueno, entonces este sería nuestro método buscar. Pero hay que completar con esto, ¿no? Vamos al modelo a crear este método. Listo. Public function buscar. Bueno,
Entonces, nuestro método buscar pues va a ser muy parecido al listar, ¿no? También hace un select, pero ya con ciertas cláusulas de búsqueda. Entonces, déjenme ver si, disculpen si lo tengo por aquí para hacerlo un poquito más rápido. Ya listo. Entonces, aquí está mi condición de mi select, ¿no? Select de la tabla productos, un join natural con categoría, donde se cumpla la condición de unión de las dos tablas, el estado de los productos sea igual a 1, es decir, los que estén activos, y yo voy a buscar por nombre de producto o nombre de categoría, ¿no? Entonces esto ya define, cuando estamos desarrollando y hacemos las opciones de búsqueda, las opciones de filtrado, pues nosotros definimos con qué campos vamos a trabajar, ¿no? Entonces a veces también hay, ya más adelante cuando usted use estos, hay frameworks, hay librerías que ya definen también cómo se trabaja, que filtran a veces por todos los campos, etc. Podemos construirlos nosotros también, ¿no? Entonces yo voy a buscar por nombre de producto o por nombre de categoría, ¿sí? Así lo he definido. También puedo a lo mejor agregar y también buscar por descripción, agregar más campos, ¿no? Entonces, vamos a hacer una búsqueda utilizando like por el nombre del producto o el nombre de la categoría. ¿Listo? Entonces, vamos recordando un poquito la parte de PDO, ¿no? Estoy acá en el modelo, así que trabajamos con la parte de manejo de base de datos, estoy utilizando PDO. Así que necesitamos preparar nuestra sentencia y luego ejecutarla. Pero si nuestra sentencia requiere de datos, vamos a enviarle los datos. ¿Listo? El envío de datos puede hacerse de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor a usted no le gusta enviar aquí el nombre de una variable, sino que pone los signos de interrogación. No dice, ay, yo estoy acostumbrado a poner los signos de interrogación. Bueno, a lo mejor, ¿no? Eso quiere decir que luego usted va a tener que indicar, no por un índice de texto, sino que va a tener que indicar cuál es el primer dato, cuál es el segundo dato, cuál es el tercer dato, ¿no? Entonces a mí particularmente no me gusta mucho porque me puedo confundir en el orden o me cuesta estar viendo el orden, así que pues yo prefiero usar variables, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos aquí la presencia de estas dos, para buscar ya sea por nombre o por categoría de nombre. Entonces yo voy a, otra cosita más, ¿no? Cuando usamos el like, para, bueno, no sé qué tan presente lo tengan, cuando usamos el like, podemos hacer que el usuario no tenga que escribir tal cual, sino que busque que contenga simplemente, ¿no? Que contenga lo que se está buscando. Pero para eso necesitamos de estos wildcards, que son los porcentajes. Entonces por eso ve usted que lo estoy agregando acá al parámetro. Y luego es este concatenado el que finalmente se envía en el arreglo de datos, ¿no? ¿Listo? Entonces ejecutamos enviando el arreglo de datos y obtenemos los resultados. Los pasos, chicos, cuando hacemos la parte del modelo, en el controlador también pasa un poco, pero sobre todo en el modelo es muy metódico, o sea, no hay mucho que pensar. Es casi siempre los mismos pasos, el mismo algoritmo. Sobre todo, a ver, si estamos hablando de funciones que van a ser consultas, o llamadas a procedimientos almacenados que finalmente hacen consultas, que retornan un conjunto de registros, los pasos son los mismos, ¿no? Tenemos a nuestros SQL, a nuestro query, preparamos la sentencia, ejecutamos la sentencia, ¿sí? Y obtenemos resultados, retornamos resultados. ¿Listo? Acá tengo otra función que también hace un query, hace un select, ¿verdad? Ahí está mi sentencia, preparamos la sentencia, ejecutamos la sentencia, obtenemos resultados, retornamos. Tal vez una diferencia acá es que como mi sentencia requiere de datos, pues tengo que enviarlo, ¿no? Tengo que crear esos datos para que sean enviados, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Y se me está pasando cambiar este, que es el nombre que recibe el parámetro.
¿Ya? Entonces los pasos prácticamente son los mismos. Para las funciones de insertar, actualizar y eliminar, también vamos a ver que igual, los pasos son prácticamente los mismos. Obviamente cambia la sintaxis, ¿no? En el uno es un insert, en el otro es un update, pero el algoritmo es igual. Listo. Entonces, otra cosa que tal vez podría cambiar, y ya mismo voy a tratar de mostrar un ejemplo de ello, dependiendo si me alcanzo, es el cómo retornamos los datos, ¿sí? Entonces, por el momento yo estoy utilizando fecha SOC, ¿no? Ese es el que he mostrado, es uno de los más utilizados también, ¿no? Y por eso también lo escojo. Entonces, recordemos, por favor, que cuando yo utilizo este estilo de fecha, ¿sí? El fecha SOC, significa que van a retornar un arreglo, ¿no? Cada registro que sea traído de la base va a retornar como un arreglo, ¿sí? Cuyos índices son nombres asociados a los nombres de... Dile a la profesora que yo tengo problemas de conexión ahorita y que no puedo conectar. Ponte pila, ayúdame con eso. Don José, ¿me dice a mí o no me está diciendo a mí? Yo creo que no es a mí. Dice que tiene problemas de conexión, don José. Bueno. Continuamos, ¿no? Entonces aquí ya está mi método de búsqueda y ya pasé por todas las capas, ¿no? Ya pasé por la vista, por el controlador, por el modelo, así que debería estar lista mi función de buscar. Vamos a ver, mejor espero no haberme equivocado en algún nombre de variable. Y ahí está. ¿Listo? Entonces ahí está mi filtrado, mi método de búsqueda. No me acuerdo qué más tengo, pero bueno, esto está hecho de tal manera también que si no hay nada, pues igual, ¿no? Busca. Vamos a buscar en la Coca-Cola. Les voy a escribir Coke y ahí está filtrado. Como está haciendo una búsqueda con like que contenga nada más, no importa que el usuario escriba solamente una parte, con eso ya estaría buscando. Ya está. Entonces fíjense, ahí hice la primera operación usando MVC con la arquitectura ya completa. Vamos a continuar. Pero bueno, si tiene alguna duda, por favor, me avisa, me dice. Y sigamos. Vamos a ver la siguiente operación. ¿Listo? Que es esta que está aquí. Voy a continuar con la de nuevo, ¿sí? Con esta que está aquí. ¿Ya? Entonces esta es la segunda operación que voy a trabajar dentro de mi cruz. Bueno, tercera se podría decir. Y nosotros, ¿qué esperamos cuando se dé clic aquí? Ahorita no hace nada, ¿verdad? No hace nada. Lo que se suele esperar cuando se da clic en un botón de agregar, en un botón de nuevo, es que aparezca un formulario. Entonces debería llevarme a un formulario donde yo pueda registrar un nuevo producto. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es que se pueda mostrar ese formulario. ¿Listo? Solamente que se muestre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros normalmente haríamos? Normalmente, ¿no? Sin MVC. Si yo quiero que este enlace me lleve o me muestre otra página. Yo lo pongo en el href, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto. Esto es un enlace, aunque tiene forma de botón, pero por el estilacho, en realidad es un enlace. Entonces yo me voy a la vista. ¿Listo? Y por aquí está, ¿no? Ahí está mi enlace que dice nuevo. El enlace adentro tiene un botoncito, ¿no? Para darle estilos. Tiene por ahí un icono que dice más, que tiene ya. Esas son cuestiones de estilo. Pero aquí está mi href. Entonces, si yo quiero que se muestre, ¿no? Cuando doy clic en un enlace, yo quiero que se vaya a otra página, lo que ya hemos aprendido, lo que sabemos, es que yo la llamo. ¿Cuál es la página que se quiere mostrar? Esta que se llama productosnuevo.php, que esta tiene el formulario, ¿no? Que ya lo traje hecho pues por cuestiones del tiempo. Entonces lo que nosotros normalmente haríamos es esto, ¿no? Yo hago productosnuevo.php y llamo a mi vista. ¿Listo? Pero, ahí vienen los peros, ¿no? Ninguna de mis solicitudes pueden ir directamente a algo que no sea un controlador. Yo no puedo llamar a una vista. ¿Sí? No puedo hacerle una petición a una vista porque las peticiones deben llegar a los controladores. Entonces, si yo hago eso, pues ya no estoy aplicando MVC. ¿Listo? Ya, primer problema.
Segundo problema, según la propia arquitectura que ya está armada, el código que ya tengo, pues tampoco va a funcionar muy bien. Vamos a ver. Ahorita yo lo tengo así, ¿verdad? Voy a darle clic al enlace. Y ahí está, ¿no? Yo llamé a productosnuevo.php. ¿Listo? Pero me dice que no encuentra el archivo, empiezo a tener problemas por rutas, ¿no? Pero lo que tenía que hacer es tal vez poner que está dentro de una carpeta, pues ni tanto. ¿Listo? Nada, ¿no? Porque las rutas ya empiezan a cambiar. Cuando yo estoy usando mi patrón, todo viene desde el index, así que empiezo también a tener problemas con eso. ¿Listo? Entonces, claro, ya yo puedo irle buscando, ¿no? ¿Cuál es la ruta que quiere esto? Pero luego ya se empiezan a dañar el resto de rutas. Y principalmente, como les decía, yo no aplicando, si yo aplico correctamente este patrón de arquitectura, no puedo hacerle peticiones a las vistas, ni a los modelos, sino a los controladores. Entonces yo lo que tengo que hacer es indicar cuál es el controlador y cuál es la función que quiero que se ejecute. ¿Listo? Entonces, partimos del lugar en donde estamos, que sigue siendo index, y envío. ¿Cuál es el controlador que quiero que se ejecute? Bueno, ahorita estoy trabajando con productos, ¿verdad? Estoy trabajando en ese módulo, voy a hacer el CRUD completo, así que es el de productos. Y la acción, perdón, la función es, pues aquí no existe, así que la voy a bautizar en este momento, le voy a llamar nuevo. ¿Ya? Puede haberle llamado, no sé, insertar, guardar, tal vez. Yo le voy a llamar nuevo. ¿Está? Eso quiere decir que yo en mi controlador debo tener una función que se llame nuevo, que pueda atender en la petición que va a hacer este enlace. Entonces, ojo, fíjense que en este momento yo estoy poniendo a través de un formulario una petición y a través de un enlace una petición. A través de la web, o sea, del desarrollo web, nosotros tenemos varias maneras de hacer peticiones. ¿Sí? Aquí tenemos dos, una por formulario y otra con enlace. ¿Ya? Más adelante, veremos otra, por ejemplo, con el uso de Ajax. Entonces vamos al controlador a crear esta función. Voy por acá, mi controlador, public function nuevo. Y esta función va a ser llamada cuando se dé clic en ese enlace. ¿Qué debe hacer la función de nuevo? Bueno, se supone que ahorita principalmente, ¿verdad? Lo que debe hacerme es mostrarme una vista, ¿no? Mostrar una vista, que es la vista del formulario. Es decir, debe hacerse ahorita esto, comunicarse con la vista. ¿Hay algún parámetro que tenga que leer? No, no, solo tiene que mostrar la vista. No sé, ¿tiene que comunicarse con el modelo? Vamos a ver si tendría que hacerlo. Por ahora, vamos a hacer el require de la vista. Productosnuevo.php, ¿no? Entonces les presento productosnuevo.php, lo que tiene es el include del encabezado. Al final el include del pie de página. Y en medio, principalmente lo que tiene es un formulario, ¿no? Un formulario que me va a permitir ingresar un nuevo producto, ¿no? Ya vamos a ver algunas cositas que están por aquí también con PHP. Pero bueno, primero veamos que nuestra función de nuevo esté reaccionando. ¿Listo? Entonces aquí lo tenemos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué hace mi función nuevo? Hace un require de la vista. La vista que tiene el encabezado, el include del encabezado, un formulario y el include del pie de página. Listo. Bueno, entonces hasta ahí está mi función de nuevo. Pero hay algunas cositas que debemos revisar de este formulario. Y principalmente esto, ¿no? Dice que para yo registrar un nuevo producto, ¿sí? Para yo crear un nuevo producto, yo debo seleccionar la categoría de ese producto, ¿no? Ahí está, escribo el código, el nombre, el precio, la descripción, si está activo o no. He tratado de poner algunos componentes.
pero no tengo las categorías, ¿sí? Entonces, bueno, ¿y por qué no las puso profesoras? Bueno, eso viene de la base de datos, ¿no? Yo no puedo ponerlas quemadas, porque son parte de la lógica de negocios que tiene mi sistema de software, ¿no? Mi software. Entonces, debo leerlos de la base. Es decir, sí voy a tener que comunicarme con el modelo cuando yo haga la función de nuevo, porque voy a tener que cargar las categorías de productos y esas categorías están en la base, así que el modelo tiene que trabajar y darme las categorías de productos. ¿Ya? Entonces, por este motivo, si este formulario, ojo, si este formulario no tuviera estas categorías que vienen de base, entonces yo no necesitaría llamar al modelo, ¿sí? Porque lo único que tengo que hacer es mostrar la vista, nada más, ¿sí? Pero no es el caso, ¿no? Yo aquí tengo que cargar algo que viene de la base, así que tengo que llamar al modelo para que él me dé esos datos y luego la vista se encarga de mostrarlos en este select, ¿no? En este convite. Listo. Entonces vamos a llamar a comunicarnos con el modelo. ¿Listo? ¿Y para qué me voy a comunicar con el modelo? Para que me traiga la lista de categorías de productos que tengo que mostrarlas en el combo. ¿Ya? Ahora, ¿quién me debería traer o qué modelo me debería traer la lista de categorías? ¿Debería hacerlo el modelo de productos o debería hacerlo otro modelo? Ahí hay algunas decisiones que tomar. Yo voy a traer en este momento no una lista de productos, sino una lista de categorías. Las categorías que hayan, ¿verdad? En mi base de datos, que estén activas también, ¿no? Para poder mostrarlas en mi formulario, en mi combo. Entonces, claro, una cosa tal vez usted me dirían, bueno, como usted está trabajando en productos, ¿verdad? Está trabajando en esa parte, en ese módulo, creo que el método que me permita buscar o traer las categorías debería estar en el modelo de productos. ¿Sí? Bueno, tal vez alguien me podría decir eso porque estoy trabajando allí. Pero bueno, es algo que yo no compartiría porque dado que voy a trabajar con categorías, yo creo que eso debe hacerlo su propio modelo. El modelo de categorías. ¿Sí? Entonces vamos a verlo aquí. Aquí está el modelo de categorías, que no es más pues que una clase, ¿verdad? Una clase que le he llamado categorías DAO por el nombre del patrón que estoy usando. ¿Qué es lo que debe tener esta clase? Esta clase es muy similar a la otra, a productos DAO, ¿no? Todos los DAOs se van a aparecer, ¿no? Lo que tiene principalmente es una variable que representa la conexión, la inicializa y luego empieza a trabajar con los métodos que ya manipulan, acceden a los datos, ¿no? Los métodos que hagan select, que hagan insert, que hagan date, etc. Igual categorías DAO. Sigue siendo ese su objetivo. Pues aquí vemos la variable de la conexión, la inicialización de la obtención, ¿verdad? De la conexión. Y luego vemos al método listar, ¿no? Que yo ya lo traje aquí para hacerlo un poquito más rápido. Pero otra vez, los pasos que tenemos aquí son los mismos. Tengo mi sentencia, preparo la sentencia, ejecuto la sentencia, recupero resultados, retorno, ¿no? Y el retorno es importante porque estamos hablando de un modelo que tiene que comunicar datos al controlador. Listo. Bueno, para variar, ¿no? Para ya ir variando un poco, en este método de aquí, en este método que finalmente hace un select de todas las categorías donde estén activas, ¿no? Donde el estado sea igual a 1, vamos a cambiar el estilo de fecha, ¿sí? Voy a cambiar el estilo de fecha aquí. Recuerden por favor que nosotros podemos usar el método fetchAll si yo quiero traer varios registros, ¿verdad? Y o si no, yo puedo usar el método fetch si yo quiero traer uno, ¿sí? Si yo solamente quiero traer uno. Entonces, ojo con eso. El método fetch y fetchAll pueden recibir como, porque también no puede recibir y sería un método, un estilo por defecto, pero puede recibir el estilo
de cómo usted quiere que esos datos sean retornados. Entonces, hasta ahora, en los métodos que hemos hecho de recuperación de datos, yo estaba usando este estilo, fecha SOC, ¿no? Que ya saben ustedes cómo retornar los datos, ¿no? Como arreglitos, cada registro como un arreglo. Pero aquí yo voy a usar fetch OBG para variar y ver otro, ¿no? ¿Cómo retorna OBG? Bueno, aquí lo he escrito. Retorna un arreglo de objetos, es decir, cada registro lo retorna como un objeto, ¿no? Cada registro que yo voy a obtener lo retorna como un objeto. Y si es un objeto, ¿de qué clase es? Pues es de una clase anónima. Sí, es decir, en ese mismo momento internamente dentro de nuestro código se crea una clase anónima cuyos nombres de atributos son los mismos nombres de las columnas que han sido retornadas, ¿no? Entonces, fetch OBG me retorna un arreglo de objetos. Por ende, cuando yo voy a recorrer ese arreglo, cada elemento es un objeto y voy a tener que tratarlo como tal. Voy a leer los datos como si estuviera leyendo datos de un objeto. Entonces, veamos, ¿no? O sea, hasta aquí, en la parte del código de nuestro select, lo único que ha cambiado es esto. ¿Sí? Dice, en vez de fecha SOC, dice fecha OBG. ¿Ya? Pero este cambio repercute en cómo van a ser leídos los datos. ¿Sí? Pues vamos a ver. Recordemos que este método del modelo lo que hace es retornarle datos al controlador. Ya estoy mostrándoles, ¿verdad? Aquí está mi categorías DAO. Él va a trabajar con categorías, con la tabla de categorías principalmente. Si yo tuviera que hacer un CRUD completo de categorías, aquí yo debería tener el método para insertar, para editar, para eliminar, para buscar de repente. Deberían estar presentes aquí, ¿verdad? Bueno, entonces regreso a mi controlador de productos y me voy a comunicar con el modelo, pero no va a ser el modelo de productos, sino el modelo de categorías, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Primero que nada voy a hacerle el require, que lo voy a necesitar. Y llamo a la carpeta. Esto de aquí, por cierto, que son una parte de las rutas, también se podría parametrizar. Perdón, es el modelo. Con todas estas rutas que yo estoy poniendo aquí, que ya me están molestando un poquito, también podrían ser parametrizadas. ¿Listo? A ver, hasta ahí hice el require, ahora vamos a crearlo. Ya está, ¿no? Entonces, quiero por favor que también denoten que en este momento mi controlador se está comunicando con dos modelos. O sea, si yo veo, ¿verdad? A lo largo de mi controlador, aquí está trabajando con la variable model, que es producto DAO, que es de ese tipo. ¿Sí? Pero luego me encuentro que más abajo, por ejemplo, acá en el nuevo, está trabajando también con otro modelo. Entonces, eso es un poco lo que finalmente quisiera decirles. Es que eso puede pasar, que un controlador podría tener que comunicarse. Así como se comunica con varias vistas, podría tener que comunicarse con varios modelos. Listo. O incluso con otros controladores, ¿no? Entonces, me comunico con el modelo, en este caso el de categorías. Yo he estimado que el método que necesito debería estar en un modelo que sea de categorías, ¿no? Porque maneja a la tabla de categorías. Entonces, creamos el objeto, no olvidemos de hacer el require. Yo puedo hacer todo esto también arriba como global si es que se considera necesario. Obtengo la lista de las categorías a través de esta función y luego me llamo a la vista para que use esta variable, ¿no? Entonces, en productos nuevo.php deberíamos usar esta variable, pero no me acuerdo la verdad, déjenme ver si así se llama.
Le puse categorías. Entonces voy a ponerle el nombre que ya tiene en la vista, ¿no? ¿Listo? Entonces en la vista, una vez que se hace el require, ya se va a poder usar esta variable, que tiene un arreglo de objetos, de categorías. ¿Cómo se recorre ese arreglo de objetos? Ya hemos visto cómo se recorre los arreglos de asociativos, ¿no? Los arreglos de asociativos. ¿No? Hicimos el for each dentro de la tabla con los TRs, etc. ¿Listo? Y lo fuimos leyendo. Pero acá, primero que nada, ya no es una tabla, es un select. Así que ya no tengo que generar TRs, TDs, sino options. Porque es otro tipo de componente. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el select. Y dentro de nuestro código PHP vamos a ir generando los options. ¿Listo? La manera de recorrer es prácticamente la misma, ¿no? Aquí estoy usando un for each de la variable categorías. Otra vez vuelvo a repetir algo que he dicho antes. Esta variable no existe aquí. Esta variable no está presente en mi vista, sino que está en el controlador. Y el controlador, una vez que llama a la vista, hace que esta la pueda ver, no que la vista la pueda ver. ¿Listo? Entonces aquí viene la variación. Bueno, aparte de que en el modelo, acá en categorías DAO, en vez de poner fetch ASOC, puse fetch OBG, pues ¿qué implica eso? Pues, más que nada implica que cuando yo tenga que leer los datos, ya no los puedo leer como arreglos, sino como objetos. Entonces en nuestra vista, ¿listo? Si yo estuviera usando fetch ASOC, si estuviéramos usando fetch ASOC, nosotros tendríamos esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos venido haciendo, no? Yo lo leo así, con los índices asociados a los nombres de columna. Pero ya no estoy usando fetch ASOC, estoy usando fetch OBG, es decir, estos elementos, ¿no? Representados por la variable cada elemento que estoy trayendo es un objeto. Por ende, si yo quiero leer un dato de ese objeto, lo tengo que leer como en PHP se determina, ¿no? Es decir, con el operador de flechita y llamo al nombre del atributo. ¿Y cómo se llama el atributo? Pues como les decía, fetch OBG me retorna un objeto de clase anónima cuyos nombres de atributos son los mismos nombres de las columnas que están en mi base de datos, ¿no? Tal como yo lo traiga en mi select, también depende de cómo lo traigamos en nuestro select. Entonces, lo leemos como atributo. Esta es la variación, ¿sí? Del estilo de fetch. Varía cómo me retornan los datos y por ende varía cómo los leo, ¿sí? Aquí lo estamos leyendo como objetos, ¿ya? Listo. Por favor, si tiene alguna duda de lo que se va mostrando, me avisa, ¿no? Listo. Bueno, entonces ya hemos trabajado en controlador, en modelo, así que ya deberíamos poder tener esto. Y aquí está, ¿no? Lo podemos ver que ya se están cargando las categorías según lo que está en la base de datos. Ahora sí podemos trabajar en la otra parte, que es hacer que se guarde, ¿no? O sea, ya hemos trabajado en que se muestre el formulario. E incluso, poquito más allá, este formulario está cargando datos que también vienen de mi base, ¿no? En este código. Ahora nos falta trabajar en el guardar. Es decir, ya el usuario ingresa los datos, nos da clic en guardar y se hace la inserción en la base de datos, ¿sí? Entonces, para hacer la inserción, yo necesito otra vez trabajar en el modelo, en la vista y en el controlador. Vamos a empezar con el modelo ahorita. Para hacer esta operación, que es ya de guardado, vamos a empezar con el modelo. Pues yo sé que en el modelo, que es producto DAO, debo tener un método que me permita insertar. ¿Listo? Que me permita hacer la inserción de datos. Entonces, como ya estoy un poquito corta de tiempo, vamos por aquí a revisar.
Revisémoslo rápidamente, ¿no? Ahí está el método insertar, que va a ejecutar una sentencia de inserción sobre nuestra base de datos, específicamente sobre la tabla de productos. ¿Listo? Y yo le voy a enviar variables, ¿no? Como les decía, a lo mejor alguien dice, no, a mí no me gusta trabajar así, quiere signos de interrogación, bueno, pero tendrá que enviar luego todo en orden, etcétera. Hay varias maneras. Yo lo especifico de esta manera. Entonces, otra vez, acá vienen a ser nuevamente muy parecidos los pasos con ciertas excepciones, ¿no? Declaro la sentencia que se va a ejecutar, en este caso un insert. Preparo la sentencia, ejecuto la sentencia, pero acá ya no hay en sí, bueno, yo voy a retornar resultados, pero no hay recuperación de registros, ¿no? No hay recuperación de resultados, ¿no? No hay un fetch, porque no es una sentencia de salida. ¿Listo? Sin embargo, sí voy a hacer yo un retorno para mantener un poco la estructura de mis métodos, ¿no? Le voy a retornar al controlador, puede ser yo le voy a retornar un booleano que indique si se pudo o no hacer la operación. ¿Listo? Recordemos que adicionalmente cuando nuestras sentencias requieren el envío de parámetros, ¿no? Requieren el envío de parámetros, entonces hay que construir un arreglito con esos datos. ¿Ya? Entonces yo lo estoy construyendo aquí a través de esta sintaxis y estoy prácticamente trabajando con los parámetros que se me envían, ¿no? Código, nombre, descripción, estado, precio, el ID de la categoría, el usuario y la fecha. Bueno, la fecha sí no la envié, sino que la generé porque es la fecha actual, ¿no? Es la fecha en la que se está realizando la inserción, que en este caso es la fecha del sistema. Y lo que estoy haciendo es obtener la fecha, ¿no? Darle un formato también para que se guarde con cierto formato en la base y ya. ¿Listo? Entonces, aquí están los datos que van a ser enviados, la ejecución, y aquí ya no hay un fetch, sino que hasta ahí puede quedar, hasta aquí ya se ejecutó, ¿no? Es recomendable, eso sí, que de alguna manera usted se percate si se pudo o no hacer la operación. Y una forma cotidiana es preguntar por el número de filas afectadas. Por eso vemos que aquí yo estoy preguntando a través de la función rowCount por el número de filas afectadas, ¿no? Esta función le va a indicar el número de filas afectadas. Si es menor a 0, menor o igual a 0, significa que no se pudo hacer la inserción, ¿no? Por algún motivo no se hizo la inserción. Entonces voy a retornar un falso. Si no retorné aquí, significa que todo estuvo bien, así que retornaré un verdadero. ¿Listo? Entonces sigo manteniendo esto de pasarle algún dato o de comunicarle un dato al controlador. Aquí le voy a retornar un true o false y lo mismo haré en el método de actualizar y eliminar, ¿no? Porque yo estoy creando un estándar a través de mi programación. Cuestiones que podrían tal vez ser diferentes aquí. Bueno, una, como les decía, el cómo trabajamos con PDO, ¿no? A lo mejor yo no quiero enviar variables, sino signos de interrogación, o de alguna manera ahí mismo poner los datos, etc. Otra, yo estoy enviando aquí los diferentes parámetros que tiene mi producto, ¿verdad? El código, nombre, precio, etc. Pero yo también pude haber usado un DTO, que no, bueno, no lo tengo por aquí. Aquí está, ¿no? Mi DTO, aunque está vacía, mi clase producto, ¿no? Entonces, si yo no quiero enviarle todos los datos, yo a lo mejor otra estrategia hubiera sido enviar un objeto. Envío el objeto producto. Y aquí en lugar de las variables, lo que tendría es a mi objeto y luego a la obtención de su parámetro, ¿no? Si es público lo accedo directamente, si no a través de algún método get, ¿sí? Entonces, y cambiaría, ¿no? Cambiaría todo esto que está acá, ¿ya? Entonces, son cosas que podrían variar. Yo podría estar utilizando los DTOs, es decir, mis entidades, por ejemplo, producto, usuario, cliente,
venta, etcétera, ¿no? Mis entidades, mis clases, para pasar estos datos, ¿no? A ver si en algún momento lo uso al menos un DTO para que lo veamos, ¿no? Pero esa sería la otra manera de hacer este método. Listo, entonces aquí está el método de insertar. Los métodos de editar y eliminar van a ser muy similares al que está aquí. Ahora, ya trabajé en el modelo, ¿no? Estamos con el método de insertar en el modelo. Ahora viene la parte de la vista y el controlador. Entonces, ¿qué tiene que hacer la vista y qué tiene que hacer el controlador? Entonces, me voy a pasar a la vista. Entonces, mi vista es mi formulario, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer mi vista? Pues cuando se dé clic en el botón de guardar, ella debe llamar al controlador de productos y a la acción que corresponda, ¿no? A la acción que haga el guardado. Entonces, vamos a ver. Mi formulario, ahorita no está llamando a nadie, ¿verdad? Así que vamos a especificarlo. Entonces, partimos de index y llamamos al controlador de productos, ampersand, función, ¿no? ¿Qué función se va a ejecutar? ¿Listo? Entonces, aquí me toca poner el nombre de la función que se va a encargar de llamar a la inserción, ¿no? De la base de datos. Primero que nada, que tiene que leer los datos que se envían en el formulario y luego tendrá que llamar al modelo para que se haga la inserción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama esa función? Bueno, voy a reutilizar la función de nuevo para que también haga esto. Así que vamos a ponerle la función nueva. ¿Ya? Entonces voy a usar la función nuevo para dos cosas. Puedo crear una nueva función, pero bueno, no sé. Yo voy a mantenerme usando la misma. Entonces voy a usar esta función nuevo para dos cosas. Una, para que me muestre el formulario. Y otra, para que cuando se dé clic aquí en guardar, se guarde los datos, ¿no? Se inserte un nuevo producto. ¿Cómo sé exactamente qué tengo que hacer? ¿Cómo sé si dentro de la función nuevo? ¿Cómo podría yo saber si la función nuevo lo que tiene que hacer es solicitar la vista del formulario o si lo que tiene que hacer es llamar al modelo para insertar, ¿no? Bueno, entonces yo voy a aplicar una manera muy sencilla. Y es la siguiente. Cuando yo estoy haciendo la solicitud a través de este enlace, yo hago una solicitud por GET. Pero en cambio, cuando yo estoy haciendo la solicitud por acá con el botón, estoy haciendo una solicitud por POST. Entonces simplemente voy a preguntar eso. Voy a preguntar si la solicitud se está haciendo por GET o por POST y según eso voy a saber qué es lo que tiene que hacer mi función. ¿Listo? Como les digo, la otra alternativa es crear, no liarse, ¿verdad? Y nada, creo otra función y esa función hace la lectura de los datos, etc., ¿no? Entonces, también puede hacerse. Yo me vengo por acá con mi productos controller. Esto es lo que hace cuando es get, ¿verdad? ¿Ya? Voy a empezar con lo del post. ¿Qué pasa cuando la solicitud es por post? Primero, ¿cómo me entero? ¿No? ¿Cómo sé yo si la solicitud es por post? Entonces voy a usar la variable superglobal server para que me ayude a saber cuál es el request method. Entonces recordemos que todas las variables superglobales lo que tienen son un arreglo, ¿verdad? De datos, de variables. Yo voy a preguntar por este datito, que es el método de solicitud, no el método de petición. Y voy a preguntar si es igual a post. Voy a preguntar si es post. Yo ya sé que si es post, lo que tengo que hacer es leer los datos del formulario y luego llamar al modelo para que inserte. Y en caso contrario, ¿verdad? En else, es decir, si no es post, entonces yo lo que tengo que hacer es mostrar el formulario del nuevo producto. Y acá si es post, lo que tengo que hacer es insertar el producto, o guardar si le queremos decir así, ¿no? Entonces, a través de esta variable superglobal server nos vamos a enterar
cuál es el método de envío de datos. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Primero leer los parámetros del formulario. Luego llamar al modelo para que inserte. ¿Listo? Entonces, la lectura de los datos del formulario es larguita, así que si me permiten voy a copiarlos y los explico. Listo. Entonces, primero necesito leer los datos de mi formulario, ¿no? Pues otra vez voy a omitir la parte de las verificaciones, etcétera, porque es algo que hemos visto, ¿no? Entonces empiezo a leer, voy a leerlos por post. Ahí están todos los datos que vienen de mi formulario. Eso también ya lo hemos visto, cómo leo si es una caja de texto, cómo leo si es un checkbox, un radio, etcétera, ¿no? Y luego de leer ya tengo que comunicarme con el modelo, ¿no? Con el modelo. ¿Listo? Entonces vamos a llamar al método insertar del modelo, ¿no? Y el método insertar es el que ejecuta la sentencia de insert. Le mandamos los parámetros y el método insertar que he creado retorna un booleano, retorna un verdadero o falso, ¿no? Retorna verdadero si el número de filas afectadas es mayor a 0 y retorna falso si el número de filas afectadas es menor o igual a 0. Entonces me voy a ayudar con eso para crear unas variables que me permitan mostrarle algún mensaje al usuario, ¿no? Porque yo tengo que indicarle pues si se hizo o no la inserción o si hubo algún problema. Entonces por aquí las precargué, ¿no? Aquí dice producto guardado exitosamente y color primary, que son los colores que usa Bootstrap para poder estilizar. Entonces si el resultado de insertar es falso, es decir, si no es verdadero, si no hubo éxito, entonces voy a cambiar esas variables a no se pudo realizar el guardado y el color a daño. ¿Para qué voy a usar estas variables? Como les digo, para mostrar mensajes al usuario. ¿Y cómo se los muestro? Pues voy a aplicar lo mismo que ya hice anteriormente en algún ejercicio con ustedes, que es guardarlo en variables de sesión. Entonces, aquí está el uso de las variables de sesión, ¿verdad? Recordemos un poquito. Si no está establecida, la reanudamos, es decir, llamamos a sesión start y luego guardo mis variables de sesión. ¿Cómo se llaman? Mensaje y color, ¿no? Eso quiere decir que a partir de este momento, en alguna parte de mi página, en cualquier parte de mi página, yo voy a poder leerlas, voy a poder usarlas porque son variables de sesión. ¿Listo? Bueno, eso para mostrarle algún mensaje al usuario. Pero también debe suceder algo más, ¿no? Porque el usuario después de haber guardado espera ver algo. Entonces eso depende de nosotros cómo querramos definir ese flujo de ventanas. Es decir, cuando el usuario da clic en guardar, ¿qué es lo siguiente que ve? ¿Sigue aquí mismo o lo redirijo, lo envío a otra página? Eso ya depende de lo que querramos hacer. Normalmente, después de que se hace un guardado o una edición, se regresa a la vista de tabla, ¿no? Se regresa a la tabla de datos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo regreso a la tabla de datos? No puedo, otra vez, no puedo, por ejemplo, yo sé que para redirigir yo uso un header, ¿verdad? Que lo tengo aquí. ¿Listo? Y yo no puedo, voy a quitar esto un momentito, no puedo decir, ándate a la lista de productos, ¿no? A la vista, como se llame, no me acuerdo bien. No puedo ir directamente a la vista, ¿no? Lo mismo que les he dicho anteriormente. No puedo ir directamente. Ninguna solicitud ni redireccionamiento, como tenemos acá, pueden ir directamente a las vistas, siempre a los controladores. Entonces siempre vamos a tener la misma sintaxis para hacer las llamadas, ¿no? Entonces, index.php, que es de donde nace todo. ¿Cuál es el controlador que quiero y cuál es la función? ¿Listo? En este caso yo estoy llamando a la función index porque ella es la que muestra la tabla de los datos, ella hace el require de la vista, ¿verdad? Hace todo eso. ¿Listo? Como estoy dentro del controlador donde está esta función, pues otra manera hubiera sido también simplemente llamar a la función index, ¿no? ¿Listo?
¿ya? Porque lo tengo aquí, estoy en este controlador, en el controlador que tiene la función que muestra la tabla de productos. Entonces aquí tenemos prácticamente lo mismo, ¿no? O llamo a la función o lo hace mi controlador frontal. Es decir, el que está siendo llamado en index, lee este parámetro, crea el objeto y llama a la función. En cualquiera de estas dos alternativas me darían el mismo resultado, ¿no? Bueno, entonces aquí está la parte del controlador, ¿no? Estoy usando la misma función nuevo para que me muestre el formulario o para que me haga la inserción. ¿Listo? Ayudándome a saber cuál es el método que se está utilizando. Trabajamos en el modelo, ¿verdad? Porque debemos tener el método de insertar. Ahí está la función de insertar. Y en la vista también, ¿no? Porque bueno, el formulario estaba, pero hay que ver exactamente a qué controlador y a qué función se va a llamar. Listo. Entonces vamos a hacer ya una prueba. Ya me estoy pasando, ¿no? ¿Listo? Ay, por ahí pasó algo. Ah, ya. Me parece que se llama model, no modelo. Y ahora sí, ¿no? Ya se insertó. Aquí me aparece mi dulce de 3 leches. Ahora sí insertado. ¿Listo? Bueno, entonces ahí se está realizando la función de inserción dentro de nuestro MVC. Listo, chicos. Bueno, entonces hoy hemos trabajado en hacer la arquitectura del Front Controller, en hacer la parte de la búsqueda y la generación de nuevo, ¿no? Nos hemos visto algunas cositas interesantes con respecto al manejo de los controladores. Fíjense que aquí se van usando muchas de las cosas que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, la lectura de parámetros, el uso de manejos de sesiones, etcétera, se siguen utilizando, ¿no? Eso es importante de notar que es necesario tener en cuenta, aprender todo eso que vemos para ir alimentando nuestras aplicaciones, ¿no? Para poder robustecerlas. Listo, chicos. Terminé la clase. Mis disculpas porque acabo de pasarme por unos minutitos. Don Neisser Tenemea, que me dice que llegó tarde. Ya voy a ponerle la asistencia, ¿no? Ahorita la puse directamente en el Zoom, así que voy a tener que ingresar de nuevo. Listo, chicos. Bueno, entonces, por favor no olviden estudiar para su evaluación del día lunes. Luego estaremos también, ya seguiremos trabajando con MVC. Y luego pues ya trabajaremos en prácticas, ¿no? En actividades, que incluso con ustedes tengo también pendiente porque el día viernes no se realizó. ¿Alguna preguntita, chicos, antes de finalizar? Ingeniera, sobre... Sigue, compañero. Ah, listo, gracias. Ingeniera, disculpe, el día de ayer a la entrega de los trabajos subimos un link debido a que el espacio permitido ya superaba. Entonces queríamos saber si es que no había problema en ese aspecto. No, no hay problema. Yo lo que veo cuando me envían link es la fecha, ¿no? La fecha de los archivos. Ah, ya, listo. Gracias. Ingeniera, en mi caso lo que pasó fue que nosotros habíamos subido antes el trabajo para no subirlo tarde, pero después nos notificaron que había más plazo. Entonces no nos permitió subir y lo que hice fue ponerle el enlace en los comentarios del deber. Ya listo.
De ahí lo que puede pasar, porque está en un comentario, yo normalmente siempre reviso los comentarios, pero podría llegar a pasar que se me pase, que se me olvide, ¿no? Así que de todas maneras, en esos casos sí esté pendiente de la calificación, de la retroalimentación, para ver si pues le califiqué el que me enviaron después y no el primero. Ya listo, chicos. Bueno, entonces me despido, ¿no? Por cierto, lo de la cuestión de que puse una fecha posterior fue porque me lo pidieron, ¿no? Algunos me llegó que querían más tiempo, pues bueno, por eso lo puse, ¿no? Entonces por eso tampoco ni avisé ni nada, porque fue una petición expresa del curso, o al menos de algunos. Nos vemos, chicos, que pasen bien. Pase bien, Próxima, ingeniero. Miss.